Nosotros veníamos en la última clase, mandada por YouTube y grabada por YouTube. Veníamos en el tema 6, vamos para el final del tema 6, que es la Convención Colectiva del Trabajo. Yo quiero decirle que la Convención Colectiva, es decir, que lo habíamos ya medio conversado, cuando usted introduce un contrato colectivo por ante una inspectoría del trabajo, eso va produciendo o produce en ese momento lo que se llama la inamovilidad de los trabajadores. Esta inamovilidad no tiene nada que ver con la inamovilidad presidencial, es una inamovilidad derivada de la ley del trabajo. Esta ley, eso lo encuentran ustedes en el artículo 418. Claro, la inamovilidad se produce durante, o sea, ¿cuál es el tiempo de esa inamovilidad? Bueno, el tiempo es durante la discusión del contrato hasta su terminación. Incluso puede pasar que si se habían pactado originalmente unos 6 meses probables para la discusión y no se terminó en la discusión en los 6 meses y se pide un lapso más, póngase usted de 3 meses, esos 3 meses que se prolonga la discusión del contrato colectivo también le dará una inamovilidad a todos los trabajadores. Fíjense por ustedes, por ejemplo, la duración, como les estoy diciendo, en principio es de 6 meses, pero puede durar un poco más si la discusión se tarda. Se solicita al inspector y el inspector normalmente prorroga la discusión del contrato. En ese lapso que se llama inamovilidad, como les dije que no era la inamovilidad dictada por el decreto presidencial, sino la derivada de la ley, usted no puede ser despedido, desmejorado, trasladado, etcétera, mientras dure la discusión del contrato. Pero yo quería hacerles una acotación que les sugiero que lean algún artículo sobre esta inamovilidad. ¿Por qué? Fíjense esto. La inamovilidad aparece en el 418 de la ley, pero ustedes en el 423 de la ley hay una especie de sección que no se aplica nada más al momento en que usted esté discutiendo el contrato, sino incluso hasta después de que usted termine el contrato. Normalmente este 423 no lo dan ni en las universidades, ni mucho menos, simplemente está allí. Y incluso muchos sindicalistas no conocen la naturaleza real de este artículo. ¿Qué pasa? El 423 establece que si un eventual trabajador ha incurrido en una violación, o sea, ha incurrido en violencia que ponga en peligro la integridad física de algún trabajador en la empresa, póngase usted un caso de amenaza, un caso que le lanzó unas groserías, un golpe, etc., el patrón podrá separarlo, escuchen bien esto, de manera excepcional del trabajo que tiene, por un tiempo no mayor de 48 horas. Estamos hablando de 2 días. Ahora bien, dentro del cual el patrono tendrá que solicitar, lógicamente, la calificación de despido. Pero fíjense una cosa, en este momento que yo les hablo, yo tengo un problema muy parecido y yo tengo que irme por la vía del amparo. Porque resulta que si a una empresa a usted lo suspende en este momento por cualquier razón de esa que le acabo de decir, puntos de violencia, X, dice el artículo que es 48 horas por lo cual usted puede suspender. Pero yo quiero que ustedes sepan que la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 2, establece que las normativas de esta ley son de orden público y de aplicación imperativa, obligatoria e inmediata.
Entonces, ¿qué pasa? Si usted suspende a ese trabajador por el hecho de fuerza en que incurrió por 48 horas, pasadas las cuales usted como patrono puede haber introducido una calificación de despido en la inspectoría, si la introdujo. Pero si la inspectoría no ha notificado al trabajador, usted no puede pasarse de esas 48 horas. ¿Por qué? Porque usted estaría violando una ley de orden público. Y recuerden que el orden público, como lo han visto ustedes el primer semestre en que ustedes entraron a esta universidad, el orden público es aquello que está más allá del ciudadano común y normal y no puede ser violado por ninguna de las partes, porque está por encima de nosotros. Yo quería darle esa sección y que la tomen en cuenta y que se lo lean, porque normalmente esa sección no se toca, ni aquí, ni en la Universidad Central, ni en la Católica. Se los estoy diciendo para que lo tomen en cuenta. Fíjense ustedes en este caso preciso. Ahorita tenemos una suspensión de que las inspectorías no pueden trabajar por razones de la pandemia. La Presidencia de la República dictó un decreto donde estas entidades administrativas se supone que no pueden trabajar. Entonces ahora fíjense, ocurrió un hecho violento en la empresa y el patrono suspende al trabajador. Si las inspectorías están suspendidas del servicio, en principio no pudieran recibir escrito. Sin embargo, en alguna violación de ley han entregado algunas empresas algunos escritos. Pero de todas maneras, el inspector del trabajo no puede actuar porque él tiene que notificar al trabajador, porque ahí se iniciaría lo que llamamos la calificación de despido de ese dirigente sindical que tiene una protección especial. Ahora, el punto aquí es que va más allá de esto. Es que ese sí es un dirigente sindical al que nos referimos, pero póngase usted que no sea un dirigente sindical, sino que sea cualquier otro trabajador, también tiene inamovilidad. Inamovilidad no derivada de la ley, sino derivada del decreto presidencial. Lo que significa que usted lo pueden suspender durante 48 horas, pero tendrá que pedir la calificación de despido ante la Inspectoría del Trabajo. Y la notificación que vale a los efectos de ese trabajador y el procedimiento en definitiva, sí se la dio el patrono, pero hasta por 48 horas. Pasadas las 48 horas, ya eso no tiene valor. Entonces, si se mantiene el valor de eso, ustedes tienen que pensar ya no exactamente en la ley, sino tienen que pensar en la Constitución. Yo no sé si ustedes han visto procesalmente el artículo 49 de la Constitución, que les sugiero que se lo lean varias veces. Y entonces el 49 de la Constitución les dice, el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Las inspectorías son autoridades administrativas. Entonces, a esas actuaciones, derivado del artículo que yo le dije antes, 423, te puede dictar las 48 horas de suspensión, pero tendrá que comenzar ya el proceso de calificación de despido. Ahora, si él no lo hace a las 48 horas, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, el ordinal primero del artículo 49 de la Constitución dice: la defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de proceso. Ahora, toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, acceder a las pruebas y disponer del tiempo y los medios adecuados para ejercer la defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación al debido proceso. No importa si las pruebas son buenas o malas. Escúchenme bien. Aquí no estamos hablando de que las pruebas sean malas en el sentido que usted las inventó. Vamos a poner que todas las pruebas sean correctas. El problema es acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer la defensa. Si usted no puede acceder a las pruebas, volvemos al caso de ahorita. A uno de ustedes lo despiden, o mejor dicho, no lo despiden, perdón, me equivoqué allí, lo suspenden porque cometió un acto eventual que considera la empresa que es de violencia. Ajá. Usted lo suspende por 48 horas. En ese lapso ya el patrono tiene que haber introducido un mecanismo de calificación de despido por ante la inspectoría, porque usted ya tiene la inamovilidad o mandada por el presidente o tiene la inamovilidad porque es dirigente sindical.
Ahora bien, en este momento específico, las inspectorías no están trabajando. Ahora, si no están trabajando, ¿quién le va a notificar a usted sobre lo que el patrono introduzca en inspectoría? Entonces, este es un problemita que se los dejo así, porque esto va a llevar, por lo menos en el caso que yo tengo en la verdad verdadera, en este momento en que estoy hablando con ustedes, me va a llevar a introducir un amparo. Recuerden que cuando hablamos de amparo dijimos que el amparo se trata de cualquier violación de tipo constitucional. En este caso, si a usted lo suspenden durante esas 48 horas y a usted no lo notifica la inspectoría de que se abrió un proceso de calificación de despido contra usted porque usted tiene esa inamovilidad, bueno, usted le están violando en alguna forma porque el problema no es que usted pierda el trabajo. Póngase usted, por ejemplo, un vendedor que gane un dinero efectivo por ser vendedor, pero él gana dinero por venta. Si usted suspende a ese trabajador y dura ese trabajador 3 meses suspendido, ese trabajador no solamente que fue suspendido, sino que le están rebajando en alguna forma el salario porque él ha dejado de obtener el dinero por las ventas que debía hacer, porque usted le está paralizando su espacio de tiempo. Por tanto, él en ese acto no podría, y por tanto es mejor irse en ese caso muy específico de ocurrir lo que está ocurriéndome en el caso mío, tendría que ir por un amparo. Por un amparo, porque es la única forma, los tribunales laborales, y cuando hubo el decreto que hablamos de la gripe esta, o de la muerte esta que estaba ocurriendo ahorita, de la pandemia, se autorizó que usted pudiera introducir amparo ante los tribunales. Y recuerde que el amparo se introduce ante los tribunales laborales, porque los amparos no tienen conciliación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de violaciones constitucionales. En este caso, usted tiene que introducir la demanda por la segunda instancia, que se convierte en este caso Tribunal de Primera Instancia, y el Tribunal Supremo, la Sala Social del Tribunal Supremo se convierte en Tribunal de Segunda Instancia. Esto es lo que quería en este caso y hasta aquí llega. Quiero recordarles que yo mando normalmente las grabaciones al YouTube los días lunes. A mí no me importa si el horario nuestro en principio es el jueves o el viernes o el lunes, sino que allí quedan grabadas las clases, con lo cual estoy tratando de facilitarles a ustedes que trabajan, etcétera, que puedan ver la clase en el momento que ustedes desean del día o del mismo día, porque ustedes saben y les consta que los demás mecanismos, por el hecho de internet, etcétera, se caen. Ha habido graves problemas con esto. En cambio, que yo lo grabo y se los mando a ustedes por YouTube y ustedes lo pueden ver en cualquier momento. Suerte.